Nos quedamos en el versículo 8 hablando del modo en que el apóstol Pablo sostuvo su ministerio. ¿Sirvió el apóstol Pablo al Señor de balde? No. ¿Recibió salario? Sí. ¿Lo recibió de los corintios? No. Pero lo recibió de otras iglesias, ¿verdad? Eso es. ¿Es pecado que un pastor reciba salario de la iglesia que pastorea? No. Porque el mismo Señor Jesús fue quien lo ordenó que así fuera, ¿verdad? Versículo 9, vamos a ir al versículo 9 y vamos a leer este versículo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 9. Segunda de Corintios 11, 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, ¿qué dice ahí? A ninguno fui carga, pues lo que faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Es interesante cómo el apóstol Pablo reconoce aquí que él pasó necesidad, ¿verdad? Al leer este versículo a uno le surge la pregunta, ¿verdad? ¿Estaría Pablo en pecado por pasar necesidad? Si, pasar necesidad es consecuencia de haber estado, o sea, es fruto de haber estado en pecado. Eso es lo que algunos predican, ¿verdad? Es lo que algunos enseñan. ¿Cómo es que Dios no lo prosperó en su ministerio? No todos los cristianos tenemos que ser prósperos. No tenemos que ser ricos. La verdad es que no, ¿verdad? Eso no está en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, es lo que muchos predican. Que todos tenemos que ser ricos, que si tú crees en Cristo, tú tienes que ser rico. Porque tu Padre es Dios y Dios es el dueño de todo. Así que tú eres heredero de todo. ¿Ven ese infantilismo teológico? ¿Ven cómo interpretan de una manera infantil las Sagradas Escrituras sin profundizar realmente en lo que la palabra de Dios dice, sino en lo que a ellos les gustaría que dijera? Eso es infantilismo teológico o teología infantil, es lo mismo. Si Dios es el dueño de todo y Dios es mi Padre, yo soy heredero de todo. Pero eso no es así. Aunque así fuera, los herederos reciben la herencia después de que el Padre haya muerto. Nuestro Padre no ha muerto. Murió Cristo. ¿Ok? Y como nosotros somos hijos adoptivos de Dios, somos herederos porque somos coherederos con Cristo. Pero nuestra herencia está reservada ¿dónde? En los cielos. No aquí en la tierra. Algunos la quieren recibir aquí. ¿Verdad? Yo creo que teniendo en cuenta lo que se predica hoy en muchos lugares, muchos pastores, incluso muchos creyentes, si atravesaran por necesidad, perderían la fe. Mucha gente que está asistiendo a iglesias, si pasaran por verdadera necesidad, dejarían de creer en Dios. Porque buscan a Dios, bueno, en realidad no buscan a Dios, buscan las cosas de Dios. ¿Hay diferencia entre buscar a Dios y buscar las cosas de Dios? ¿Verdad que sí? Nosotros tenemos en el Evangelio, en la palabra de Dios, en Juan capítulo 6, un texto interesante. Juan capítulo 6, vamos a leerlo.
Versículos, Juan 6, versículo 26 y 27. Juan 6, 26 y 27. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hoy en día pasa exactamente lo mismo que en el tiempo de Jesús. Mucha gente corre detrás de Dios, pero no porque realmente estén buscando a Dios, sino porque buscan que Dios le dé cosas. Ya sea que buscan sanidad, o que buscan unción, o poder, o prestigio, o riqueza. Corren detrás de Dios buscando algo, cuando en realidad lo que deberían buscar es a Dios mismo. Algunos son tan descarados que cuando alguien pasa por necesidad le acusan. En vez de ayudarle, le acusan de estar en pecado. Pastor, estoy que no tengo para darle de comer a los niños. Mira, a ver qué pecado hay en tu vida. No solamente no le ayudan, sino que encima, además del problema que tiene con la necesidad, le dan otro problema más. Lo acusan, lo culpabilizan. ¿Ustedes creen que eso es correcto? No. Nos enseña la palabra de Dios que así es como tenemos que actuar para con aquellos que tienen una necesidad. No. Mucha gente hoy solo quiere hablar de bendiciones. No quieren oír hablar de necesidad. ¿Cuántas veces han oído el pasaje de Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces lo han usado, lo han oído? ¿Cuántas veces se lo han enviado en una postal, en una carta, en Facebook? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el contexto de esa frase es que Pablo está diciendo que puede soportar la necesidad por amor de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy hecho a tener y a no tener. Puedo tener riqueza o pobreza. A todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero claro, los creyentes que todo lo quieren en Cristo no quieren oír ni hablar de necesidades. Pero a veces, ¿puede un cristiano pasar por necesidades sin estar en pecado? ¿Puede un cristiano tener necesidades sin estar en pecados? Puede. Y muchas veces el cristiano que tiene una necesidad se pregunta, Señor, ¿y por qué no me provees? ¿O por qué no me das lo que necesito? ¿Hay algo en mi vida que está mal? A veces nosotros mismos, ¿no?, nos acusamos. Y no. Huyen de la necesidad. Pablo, en cambio, reconoce abiertamente en este pasaje de 2 Corintios 11, versículo 9, que él pasó necesidad. Cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad. ¿Cuándo tuvo la necesidad? Cuando estaba entre vosotros. ¿Es normal? O mejor aún, ¿es justo que un siervo de Dios pase necesidad estando en medio de una congregación que era rica? Porque Corinto era una ciudad muy populosa, era una ciudad muy rica. Y los miembros de la iglesia eran gente bien acomodada. ¿Era lógico que Pablo hubiese pasado necesidad estando entre ellos?
No es lógico. No era lógico ni era justo, no debe serlo. ¿Ok? Y no solo el pastor, sino que nadie debería pasar necesidad en una congregación en la que todos tienen de todo. Nadie debería pasar necesidad cuando los demás tienen con qué suplirla. Cuando eso ocurre, cuando alguien pasa necesidad y sus hermanos no suplen esa necesidad, están avergonzando el nombre de Cristo. Cuando alguien tiene una necesidad y la iglesia, pudiendo suplirla, no la suple, no está glorificando el nombre de Dios. ¿O sí? No. Claro, si alguien tiene una necesidad y se la esconde, Dios no ha dado el don de adivinación. Es más, la adivinación es algo que Dios aborrece, ¿verdad? Pero si tú tienes una necesidad y vas a los responsables de la iglesia y la iglesia puede suplir esa necesidad, debiera suplirla, ¿o no? A ver qué nos dice la palabra. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, después de Hebreo y antes de Pedro, versículos del 15 al 17. Vamos a meditar en este pasaje. Santiago capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tiene? Dice, y si un hermano o una hermana, porque Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Si un hermano o una hermana están desnudos, es decir, no tienen con qué vestirse, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Es decir, lo que Santiago nos está diciendo aquí, ¿qué es lo que es? Está hablando sobre las obras de la fe. ¿Y qué nos está diciendo? Que hay que ayudar al necesitado. Es decir, si hay alguien necesitado y no se le ayuda, lo que Santiago está diciendo es que nuestra fe es muerta, no sirve de nada. En realidad no tenemos fe, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si hay algún necesitado entre nosotros y lo dejamos estar necesitado y no lo ayudamos, nuestra fe es muerta. ¿Para qué sirve una fe muerta? Para nada. Por tanto, la iglesia tiene el deber de ayudar al hermano o a la hermana que están necesitados. Yo sé que muchos pastores no quieren hablar de esto porque dicen que es abrir una puerta peligrosa. Después va a tener una cola de gente pidiéndote. Pero bueno, para eso tenemos al Señor con nosotros, que nos da luz, entendimiento, discernimiento, para saber si alguien tiene de verdad una necesidad o no. Pero si la tiene y tenemos con qué cubrirla, lo que la palabra de Dios nos enseña es que tenemos el deber de hacerlo. ¿Están de acuerdo o no? Porque están muy callados esta tarde. Pero yo quiero escucharles, ¿eh? Porque esto es un estudio, no es un sermón. Por tanto, yo quiero que ustedes colaboren conmigo a la hora de profundizar en las Escrituras. Vamos a ver otro pasaje de las Escrituras, porque acudió Pablo a los Corintios cuando él estuvo necesitado. No, a los Corintios no. Soportó la necesidad
esperando que otros hermanos de otras congregaciones le ayudaran, ¿verdad? Es más, hubiera podido hacerlo, hubiera podido acudir a los corintios, claro. Y ellos tendrían la obligación de haber ayudado al apóstol o no, claro. Es más, tenían que haber descubierto la necesidad del apóstol y no lo descubrieron, ¿no? Pero vamos a ir a 1 de Juan, un poquito más adelante, capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16. Fíjense lo que dice ahí la Escritura. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿De quién está hablando? De Jesús, de Cristo. En esto hemos conocido el amor de Dios, ¿verdad? En que Él puso su vida por nosotros. ¿Y qué dice ahora? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo puedes decir que el amor de Dios está en tu vida si ves a tu hermano con una necesidad y vuelves la cara? Hijitos míos, que dice ahí, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Hay diferencia o no? A decir yo te amo, a demostrarlo. Hay diferencia, ¿no? Juan habla de ver al hermano tener necesidad. Si alguno ve a su hermano, ¿qué significa eso? Que debemos estar pendientes unos de otros. Y si alguien tiene una necesidad, ir a los responsables de la iglesia y decir, oye, ¿sabe que fulano está con necesidad? Porque a lo mejor el responsable no se entera. Entonces, si hay alguien que tiene una necesidad, debería ir a los responsables de la iglesia. Hablamos de necesidad. Y yo quiero aclarar esto. Mire, pastor, es que no tengo para pagar el teléfono del niño. ¿Eso es una necesidad? No. Es que me ha venido el recibo de los canales de televisión y claro, no tengo para pagarlo. ¿Eso es una necesidad? No. Una necesidad es algo que si no la suplimos, morimos. Eso es una necesidad. Por ejemplo, ¿podemos vivir sin comer? No. Por tanto, eso es una necesidad. Si no tenemos para comer, eso es una necesidad. ¿Sí o sí? Claro. No se trata de decir, ay, pastor, es que no tengo para irme de vacaciones a mi país. No se trata de eso, ¿verdad? Pero si hay alguien que no tiene ni para comer, tenemos que ayudar a esa persona. Si hay alguien que no tiene ni siquiera para ponerse una ropita, tenemos que ayudar a esa persona. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Porque de no hacerlo, estaríamos demostrando que no hay amor de Dios entre nosotros. Pero debemos estar pendientes unos de otros. Procurar saber si hay alguien con necesidad entre nosotros. Y tratar de suplirla. Porque eso es lo que hacen los hermanos. ¿Ok? Algunos están pendientes, pero no para ayudar, sino para criticar. Y eso no es para lo que debemos estar mirando a los hermanos. ¿Ok? No es para criticar, es para ayudar. Y es muerto de hambre, no tiene ni para comer. Eso no sería cristiano, ¿verdad? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, dice Pablo. Poner nuestras vidas es más o es menos que ayudar al hermano. Repito,
Pablo dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Lo acabamos de leer, ¿verdad? También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. La pregunta es, ¿poner la vida por los hermanos es más o es menos que ayudarlo? Es más, ¿verdad? Por tanto, cuando dice, también nosotros debemos, está hablando de un deber, de una obligación. Debemos estar dispuestos a poner la vida por los hermanos. ¿Cuánto más ayudarlo? Claro, sentir empatía por el hermano. Llorar con el que llora. Gozar con el que goza. Darnos por entero al otro. Eso es considerar al hermano como más importante que uno mismo. Eso es lo que enseña la Biblia. Quizá no nos guste, pero es lo que enseña la Biblia. ¿Sí o no? Cuando dice que debemos estar dispuestos a dar la vida por el hermano, está diciendo que debes valorar la vida del otro más que la tuya propia. ¿Están de acuerdo o no? Es así. Eso es lo que enseña la palabra. Lo que pasa es que en la Biblia tenemos muchas paradojas, ¿no? No es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? No es lo que se suele enseñar, pero es palabra de Dios. Como digo, hay muchas paradojas en la Biblia, ¿no? Y la vida cristiana es una paradoja en sí misma, ¿no? ¿Recuerdan el pasaje de Mateo, capítulo 16? Lean conmigo, Mateo 16, versículo 25. Mateo 16, 25. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Eso es una paradoja. Sí. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Verdad? Es una paradoja, pero así es el reino de Dios. Esto es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. En Juan capítulo 12, versículo 25, 12, 25, Juan 12, 25, fíjense lo que dice ahí el Señor. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Como digo, es una paradoja, pero como decía Andrés Palomino, así viene el sándwich. ¿Verdad? Así vino el sándwich. ¿Por qué no quiso Pablo recibir salario de los corintios? ¿Recuerdan? Para no ser gravoso. Porque había muchos problemas de divisiones dentro de la iglesia de Corinto y él prefirió soportar la necesidad que ser causante de otro problema en la iglesia. Por eso él prefirió recibir salario de los hermanos de Macedonia. Ahora, concretamente de los filipenses, ¿verdad? Ahora, yo quiero llamar vuestra atención sobre un asunto importante, ¿no? Y yo creo que si no tenemos en cuenta el contexto no nos enteraríamos. Pero yo os he dicho hace un momento que Corinto era una ciudad rica. Sin embargo, Macedonia no lo era. Filipo no era una ciudad rica. En realidad, si tenemos en cuenta 2 de Corintios, capítulo 8, 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 y 2, dice, fíjense, lo que dice Pablo de Macedonia. Asimismo, hermanos, 2 de Corintios 8, 1,
os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande situación de riqueza, ¿no? Fíjese lo que dice, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda ¿qué? Pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, Macedonia lo estaba pasando muy mal. Los hermanos de la ciudad de Filipo estaban pasándolo muy mal, pero tenían gozo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible tener gozo en medio de una situación de profunda pobreza? Como dice ahí, de pruebas de tribulación. En medio de la tribulación, ¿cómo es posible que esta gente tuviese gozo? Riquezas de gozo, abundancia de su gozo. No que estuvieran contentos, no. Que tenían un gozo profundo. En medio de la prueba de la tribulación, en medio de la profunda tristeza. ¿Cómo es posible? Es posible porque ellos entendieron en quién habían creído. Habían creído en Dios. Y ellos sabían quién era Dios, quién es Dios. Conocían a su Señor. Y cuando tú conoces a Dios y tu fe es real y verdadera, no importa que estés pasando por tribulaciones, no importa que estés en prueba, no importa que estés en pobreza, tú mantienes tu gozo. Porque Dios nos da, dice, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la obra de Dios en nuestras vidas. Es el fruto del Espíritu, la paz. Ese gozo, esa tranquilidad, que en medio de la dificultad tú puedes estar confiado. Porque sabes quién es tu Dios. Por eso ellos no tuvieron problema cuando se enteraron de la situación de Pablo. No tuvieron problema de decir, de despojarse de lo poquito que tenían para dárselo al siervo de Dios. Con gozo además. Mientras que los corintios, que les sobraba, estaban discutiendo entre ellos si Pablo debía o no debía recibir algo. Es más, ni se interesaron por la necesidad de Pablo. ¿Ustedes se dan cuenta de esa diferencia tan enorme entre los de Filipo y los de Corinto? Dígame. Ahí, por ejemplo, ¿se puede distinguir lo que dice que puede darte a recibir? Claro, claro, Uno siente cuando claro. Sí, es como dice el hermano, mejor es dar que recibir, ¿no? Porque cuando damos y damos con generosidad y damos con alegría, Dios no nos deja en vergüenza después, Dios sigue proveyendo para nuestras vidas, ¿no? Entonces, refiriéndose a esto concretamente, dicen que Juan Calvino escribió cuán pocos macedonios hay hoy en día y cuántos corintios hay por todos lados. Es decir, cuán poca gente se preocupa de la necesidad del hermano y cuánta gente no se preocupa de nada más que de sí mismo, ¿no? En la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor, nos tenemos que preocupar los unos de los otros. No preocupar en el sentido de afanarnos o de estresarnos, porque en ese sentido la preocupación es pecado. No, porque sabemos que está escrito en la palabra, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en oración y ruego delante de Dios, con oración y súplica. Es decir, por nada estéis afanosos. Pero sí que nos tenemos que ocupar de que entre nosotros no haya necesitados. Es nuestra obligación como cristianos. Porque hoy tú puedes ayudar a un hermano que tiene una necesidad y mañana tú puedes tener esa necesidad y otro la suplirá por ti. Porque lo que tú siembras,
es lo que recoges. Y si tú hoy le vuelves la espalda a tu hermano, cuando tú clames a Dios en tu necesidad, Dios no te oirá. No sé si lo han entendido, ¿verdad? Cuando el pobre clama y tú cierras tus oídos, Dios no te oirá a ti cuando tú clames. Pero si tú ayudas al pobre, cuando tú tengas una necesidad, Dios te ayudará a ti. El que da al pobre, el que presta al pobre, a Dios presta. Claro. Pablo prefirió recibir la ayuda de los pobres macedonios antes que de los ricos corintios. Porque es curioso, pero se da también esa paradoja, ¿no? De que a veces los que menos tienen son más generosos que los que más tienen. Y aunque es verdad que hay honrosas excepciones, porque las hay hermanos ricos que dan generosamente para la obra de Dios y ayudan a multitud de personas, me consta, pero son los menos. La mayoría de los ricos son avaros, codiciosos, todo lo quieren para sí, lo guardan y al final muchos de ellos ni siquiera lo disfrutan. Curiosamente, tú vas a casa de un pobre y puede que lo que tenga sea una simple gallina, pero esa gallina te la pone por delante. Y vas a casa de un rico y ni agua te ofreces. Es así. Como digo, hay sus excepciones, ¿verdad? Porque las hay. Hay ricos que de verdad son verdaderos nacidos de nuevo. Gente que ama a Dios y que son desprendidas. A veces demasiado desprendidas. Pero no todos son así. Generalmente dan más los pobres que los ricos. Volviendo al pasaje de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 9. Dice Pablo, en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. ¿Qué significa ser gravosos? Ser una carga. Pablo se guardó y además promete de guardarse en el futuro de ser carga para los corintios. Con esta frase lo que Pablo estaba diciendo es que él no pensaba cambiar de opinión. Él pensaba seguir actuando de la misma manera, ¿no? ¿Pecó Pablo por predicarle el evangelio gratuitamente a los corintios? No. ¿Hubiera pecado si hubiera recibido salario de ellos? No. Ahora, es importante que prestemos atención a algo que muchas veces pasa desapercibido. Y a mí me gusta fijarme en los detalles. Yo voy a ayudar a descubrirlo con una pregunta. ¿Cómo es que la iglesia pueda sostener a un siervo de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo es que la iglesia puede sostener al siervo de Dios? Todos conocemos el mandamiento del Señor Jesús en 1 Corintios 9:14, ¿no? Así ordenó el Señor a los que viven del Evangelio, que a los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Cómo puede cumplir eso la iglesia? ¿Cómo la iglesia puede sostener a sus pastores? ¿Perdón? Por medio de las ofrendas. Y cuando hablamos de sostenimiento pastoral, que es de lo que Pablo está hablando aquí, porque yo quiero que presten ustedes atención a esto. Aquí no se está hablando, en 2 de Corintios capítulo 11, no se está hablando de la ofrenda que Pablo estaba recogiendo para los pobres de Jerusalén. Claro, por obediencia a Dios. Claro.
Pero lo que quiero que se den cuenta es de este hecho, de que en los capítulos 8 y 9 el apóstol Pablo habló de la ofrenda que había que recoger para ayudar a los hermanos pobres que había en Jerusalén. Pero ahora no está hablando de eso, está hablando del sostenimiento de su ministerio. Y yo pregunto, ¿cómo puede la iglesia sostener a un ministerio? Por medio de la ofrenda que recoge. Pero fíjense que son dos cosas diferentes. Una cosa es que la iglesia, mediante la ofrenda que recogemos el primer día de la semana cuando nos reunimos para adorar a Dios, de esa ofrenda tenemos que ayudar al que lo necesita y tenemos que sustentar a los siervos de Dios. Lo digo porque hay hermanos que piensan que eso no es así, que la ofrenda en la iglesia es solo para ayudar a los necesitados. Porque leen 1 Corintios capítulo 16, donde Pablo habla de esa ofrenda para los santos. Y dice, ¿ves? La ofrenda es para los santos. Y yo pregunto, ¿el pastor no es santo? Claro. Claro, es que es muy importante eso, ¿no? Yo quiero recordar las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, donde él dice a partir del versículo 3, Primera de Corintios 9:3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Se está refiriendo a los que predican el Evangelio. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿El pastor no tiene derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Es decir, ¿no tenemos derecho a tener familia? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Es decir, se refiere de no trabajar secularmente, sino dedicarse solo a la obra de Dios. Pregunta, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Y Pablo, que hace esta pregunta, la responde. Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pero que no lo hiciera en Corinto no quiere decir que no tenía derecho a hacerlo. Tenía su derecho a hacerlo. ¿No tenemos nosotros derecho a tener familia? No al pastor que se le pague nada más el mantenimiento diario. O sea, un techo para vivir y el pan para comer. A mí me han dicho esas cosas en internet. Quien habla en esos tonos es porque no conoce realmente la Escritura. Porque Dios se cuida de aquellos a los que llama al ministerio. Y el Señor ordenó que los que predicamos el Evangelio vivamos del Evangelio. Por tanto, ¿cómo puede hacer eso la iglesia? Pues de la ofrenda que se recoge. No solamente es para pagar el local, porque los locales no son un mandamiento tener locales, pero tener un pastor sí. Y a veces en muchas iglesias se le da más importancia al local que al pastor. Y eso no debe ser así. Si nos tenemos que quedar sin local, nos quedamos sin local y nos reunimos por las casas. Pero la obligación, el mandamiento, es sostener al pastor, no el local.
Y muchas veces interpretamos la Escritura a nuestro antojo, pero sin conocimiento de lo que realmente dice la palabra de Dios. Por eso es importante profundizar y no quedarse solamente en la superficie. Ahora, como digo, ¿un mandamiento es optativo o de obligado cumplimiento? Los mandamientos son para cumplirlos. Y si hay mandamientos del Señor y tú no los cumples, no tienes derecho a llamarte hijo de Dios. Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Verdad? Por tanto, los mandamientos son para cumplirlos. Y tal como yo lo veo, si no proveemos para los siervos de Dios, no estamos siendo buenos discípulos de Cristo. Porque dice ahí, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y pregunto, ¿los pastores no somos hermanos? Corremos el riesgo de pensar que nos tenemos que ayudar los unos a los otros siempre que el otro no sea pastor. Curioso que yo jamás, en un montón de años de ministerio, jamás he hablado tanto de este tema como ahora con esta carta. Nunca, ¿verdad, mamá? Nunca he hablado del sostenimiento pastoral. Pero estamos estudiando la palabra de Dios paso a paso. Y no puedo pasar por encima de estas cosas, porque hay que enseñarlas también. Porque cuando yo me despida para irme con mi Padre al cielo, quiero poder decir lo mismo que Pablo: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No quiero guardarme nada, quiero que conozcan toda la Escritura. Y hay algunas partes de la Escritura que son más fáciles de compartir y hay otras que son más difíciles. A mí estas me cuestan más, porque parece que estuviera yo pidiendo para mí, y yo no estoy pidiendo para mí. Yo ya no soy el pastor de esta iglesia. La semana pasada un hermano a través de internet me discutía que no se puede hablar de la ofrenda en la iglesia como de una obligación. Yo les pregunto, ¿la ofrenda en la iglesia es una obligación o no? Vamos a dejarlo ahí, porque la Biblia habla de ofrendas voluntarias. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Yo les pido que esta semana ustedes estudien el tema. Busquen en la Biblia pasajes que hablan de la ofrenda. Cojan la concordancia, busquen ofrendas y vean todos los pasajes que hablan de ese tema. Apúntenlo. Y vamos a ver, la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a hablar de si la ofrenda en la iglesia es una obligación o no. O si es algo voluntario. ¿Ok? ¿Les parece? Es un tema interesante. Lo dejamos ahí y la próxima semana yo espero que de verdad hayan estudiado el tema. Así que no se olviden, tomen nota, por favor. Ahí, tarea, para escudriñar las Escrituras en casa. Busquen pasajes que hablan de las ofrendas y llegaremos a una conclusión que será muy interesante. ¿Es la ofrenda algo voluntario o es un mandamiento del Señor? Y si es un mandamiento, ¿hay que cumplirlo o no? Y si es voluntaria, ¿quiénes tienen que dar y quiénes no? Y si hay que dar, ¿cuánto hay que dar? Vamos a hablar de eso la próxima semana, si Dios quiere. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues nos ponemos de pie y damos gracias al Señor por este ratito que hemos
He estado escudriñando las Sagradas Escrituras. De verdad que estudiar la palabra de Dios es una bendición. Es una bendición. Que no encuentro otra palabra para poder expresarlo, pero yo disfruto estudiando la Escritura. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a no olvidarnos de la tarea. Amén. Alguien que quiera orar, por favor, despidiéndonos en voz alta, para que podamos decir amén. Adelante, hermano. Bendito Padre Santo de la gloria, te damos las gracias, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra. Te bendecimos, Padre, por todo y cada una de las cosas que has hecho en nosotros, en nuestra vida, Señor, en nuestros corazones, Señor. Sí, Padre, Señor, te ruego, Padre mío, como siempre te pido, Señor, que nos des hambre y sed de tu palabra, Señor. Que nos des sabiduría, Señor, de verdad, Padre mío, para comprender toda cada una de tus enseñanzas, Señor. Y que nos des inteligencia, Señor, para llevar a cabo, Padre mío. Yo te ruego, Padre mío, en el nombre de todos los hermanos, Señor, y te doy las gracias, Padre mío, que nos guíes, Señor, a través de tus espíritus, Señor. Guíanos, Padre, a través de los campos de espíritu, de la justicia y de la verdad, Señor. Sí, Padre, y te rogamos, Señor, y te ruego, Padre Santo, por todos los pastores, Señor, y por todo y cada uno de mis hermanos, Señor, que te guarden, Padre Santo. Guarda nuestra palabra, guarda nuestras oraciones, Señor, y te bendecimos y te damos la gloria, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Menos mal que dije en voz alta. Dios le bendiga.